Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Bien, hombre, gusto saludarte. Estamos acá con un colega, estimado amigo y querido amigo también, por cierto, de México, en un nuevo diálogo político que hemos armado, hemos convenido, en fin, acá en la Universidad de Talca. Así que muy contento de tenerte, Mario, para conversar, ¿no es cierto? Para tener simplemente un diálogo, como todas las ocasiones, las distintas oportunidades que hemos tenido distintos colegas, amigos académicos de distintos lados. Bueno, Mario Ojeda, hay que siempre decir algunas blasones, me dicen acá mis colegas, ¿no es cierto?, en nuestro canal universitario. Él es doctor en ciencia política de la London School of Economics and Political Science, voy en inglés, a la Escuela digamos, de Economía y Ciencia Política de la Universidad de Londres. Muy interesante, estudió en la UNAM, por cierto, ¿no es cierto?, en la clásica histórica Universidad Nacional Autónoma de México, ahí, y es profesor de ahí, es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, en fin. Bueno, y Mario básicamente se ha especializado, yo diría, en política exterior, en las relaciones de México, sobre todo ha estudiado la Guerra Civil Española, muy interesante, siempre ando mirando sus libros y todo, y me fascinan. La Guerra Civil Española y las relaciones con México, y la República y los exiliados que llegaron también en buen número y fundaron algunas interesantes instituciones en México también, como el Colegio de México, que llegaron a México. Entonces, bueno, él tiene muy diversa, tiene también una formación politóloga y me atrevo a decir una formación también de historiador. Estudió con un gran historiador a quien yo respeto mucho, que he leído algo, por lo menos por haber estudiado un poquito en Inglaterra, que es Paul Preston. Muy, muy interesante. Bueno, Mario, este diálogo se da en un cuadro, quizás la tecnología nunca hubiera servido tanto, ni hubiera dado para tanto, sino por este virus miserable y por cómo nos ha cambiado el mundo, ¿no? Realmente es tremendo. Y que ahora, bueno, tenemos este modo de comunicación con los estudiantes, este modo de comunicación tratando de evitar estar cercanamente. Así que tremendo. Entonces, la primera pregunta que yo te haría, si tú lo prefieres, digamos, como tú lo quieres enfocar, Mario, junto con darte la bienvenida, junto con estar muy contento de que por fin logramos comunicarnos, hubo algunos pequeños líos técnicos al inicio, pero lo que te quiero decir junto con abrazarte y darte la gran bienvenida que estás con nosotros en Diálogo Político, decirte, mira, las pandemias, hay una historia de las pandemias, ¿no es cierto? Prácticamente, desde la época medieval, uno lo ha leído, no sé, tiene una ciertas lecturas, una cierta como imagen así prácticamente arquetípica de las pandemias. Entonces, haciendo una mirada, si tú quieres, histórica o de largo alcance, ¿qué nos puedes decir para ilustrar a nuestros amigos, amigas, qué sé yo, con respecto a la pandemia que tenemos hoy día? Ya hablaremos de México, pero cómo esto se da en la historia también, de maneras también muy particulares, muy distintas. ¿Qué te parece? Bien, ¿no? Con mucho gusto. En efecto, bueno, pues las pandemias han sido recurrentes en la historia de la humanidad. Tucídides nos refiere cómo el final de la guerra del Peloponeso siguió una peste que, bueno, entre otras vidas se cobró la de Pericles, poniendo fin a esa era de esplendor de Atenas, que fue el gobierno de Pericles. Bueno, pues en el siglo XV Europa fue asolada por una epidemia que se calcula que pues cerca de la tercera parte de la población europea de la época murió a consecuencia de esta epidemia. En Inglaterra, recordamos, bueno, en el siglo XVII, junto con el gran incendio de Londres, tuvo lugar también esa nueva epidemia de peste bubónica, también documentada por Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, en el diario del año de la peste. Y bueno, para nuestra América, sin duda, pues el llamado encuentro de los dos mundos, ese choque de poblaciones, ese trasiego humano de dos continentes que habían estado divididos, que no conocían, no sabían el uno del otro, que habían sido divididos por un gran océano durante milenios. Después de ese encuentro, pues se dan una serie de epidemias terribles
que asuelan a los diversos países, bueno, a la llegada de Colón a los actuales territorios, bueno, la isla de Guananí o Española, actual territorio de Haití, Dominicana, pues la propagación de la gripe común, desconocida aparentemente en las islas del Caribe, arrasó con las poblaciones de los caribes, de los arawaks, de todas esas poblaciones nativas de las islas, ¿no? E incluso, bueno, provoca que los españoles, bajo el consejo de Bartolomé de las Casas, vuelvan sus ojos al tráfico de esclavos, ¿no? A la importación de esclavos del África. Y bueno, ese nuevo trasiego trae nuevas enfermedades. Sabemos que en la llegada de Cortés se habla de que la expedición que manda el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, al mando de Pánfilo Narváez, hay un africano que desembarca en lo que son las costas actuales de Veracruz y trae la viruela, que se propaga como llamas en un pastizal seco. Pues las poblaciones autóctonas no tenían la inmunidad frente a esta enfermedad, a diferencia de los conquistadores que las habían desarrollado de niños, y esto provoca pues una terrible mortandad. Se calcula que pues cerca de 50 millones de americanos de la época, pues la mitad perdió la vida a resultas de estas epidemias sucesivas de viruela, de sarampión, más tarde de fiebre amarilla, que algunos, yo, como dices tú, me he especializado en historia también, pero no soy un historiador clínico, ¿no? Pero bueno, conozco algo. La historia médica estudia la salud y la enfermedad a través de las épocas, pero bueno, pues hay discrepancias. Hay historiadores clínicos que nos dicen que la fiebre amarilla sí sí había surgido en América. Otras teorías hablan de que se propagó desde África. Hay otras que no lograron la llamada enfermedad del sueño, como no existía el vector que era la mosca tsetse, no logró penetrar América pese a la introducción de los esclavos. Pero entre los que afirman que sí es importada al continente americano la fiebre amarilla, que bueno, ha sido endémica, sobre todo en las regiones selváticas de nuestro continente, hablan de que el vector, que era el mosquito egipcio, nunca penetró en fecha posterior a la conquista. Luego, pues, estas enfermedades ya amainaron a medida que la población se recuperó y desarrolló las inmunidades a estas plagas, y lo cual no obstó para que nuevas pandemias se dieran en los siglos XIX, los siglos XIX y XX, posteriores a la independencia, ¿no? De hecho, en México, en 1806, poco antes del estallido del movimiento de independencia, se da una epidemia de influenza muy parecida a la que estamos padeciendo ahora o a otras influencias semejantes, que provocó también una gran mortandad. Luego hubo episodios de fiebre amarilla a mediados del siglo XIX que afectaron no a las poblaciones nativas, sino paradójicamente a las poblaciones, bueno, a los contingentes europeos, como fue el caso de la fallida expedición comandada por el brigadier Isidro Barradas, en un vano intento de reconquistar México para la corona española, expedición que entre otras cosas fracasó precisamente porque sucumbió ante los embates mortales de los trópicos, de los pantanos, la fiebre amarilla, la malaria, el paludismo. Y también fue el caso de la intervención francesa de Napoleón III en los 1860 del 19. Hay episodios de epidemias, ¿no? Recordemos que la epidemia es la enfermedad que se propaga por un periodo de tiempo y región determinada y que afecta a más personas de lo esperado, pero la pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad, ¿no? Es crucial esa diferencia.
Hay epidemias, como es el caso localizadas en el puerto de Mazatlán en los 1880. Hay un brote de peste bubónica que trae una embarcación proveniente de San Francisco, California, que es rápidamente sofocada. No así cuando en las postrimerías de la Revolución Mexicana pues se desata la erróneamente llamada gripe española, que bueno, más bien sabemos que se propagó desde los campos militares de Kansas, y que en México se calcula que ocasionó 500,000 de muertes que se vinieron a añadir a las bajas provocadas por la Revolución Mexicana. Eso, 1918, profe. 1918 a 1920. Me aclaró entre guerras casi, claro. Así es. Y luego, bueno, pues la siguiente gran epidemia que sufrió México, que se dio entre el 1948 y 1955, que fue la propagación de la poliomielitis entre pues, una generación que la padeció, una generación de niños que sufrió unas secuelas terribles, ¿no? de parálisis, etcétera, de malformaciones óseas y musculares, hasta que, bueno, el doctor Salk logró la inoculación de este terrible mal. Pues lo vemos, no sé, bueno, en el caso de la generación anterior a la mía, sufrió estragos. Ya mi generación se vio beneficiada por la difusión de la vacuna de la poliomielitis. Y luego México fue, justo hace 11 años, foco de una pandemia mundial, la llamada influenza H1N1 o gripe porcina, que bueno, que apareció aquí en México en los ranchos porcícolas del estado de Veracruz y que se esparció por diversos países del mundo, Estados Unidos, España, etcétera, y que la Organización Mundial de la Salud declaró una auténtica pandemia, que fue, por fortuna, rápidamente controlada porque se innovó con este medicamento, el Tamiflu, que logró mitigarla. Aunque sabemos que todavía no se ha desarrollado una vacuna y que, bueno, vuelve año con año, se ha vuelto una enfermedad estacional de recurrencia periódica, sobre todo en los otoños y los inviernos. Ese sería el panorama Muy bien, muy interesante, muy completo. Ahora, con respecto a lo que estamos padeciendo, mientras tú contabas, relatabas las imágenes impresionantes como la vacuna, ¿no? O sea, inmediatamente cuando tú tienes la generación anterior afectada por poliomielitis, también me acordaba, hacía memoria cuando tú decías, y claro, cuando tú ya estás vacunado y todo el sistema de salud logra homogeneizar y cuida a toda la población, ya es algo del pasado, ¿no? O sea, ya no existe la enfermedad, ¿no es cierto? Ya no. ¿Cómo ves tú, a propósito de este mismo raconto que nos haces, México hoy, con todo lo que nos está pasando, ¿no es cierto?, con esta terrible pandemia? Sabemos que algunos países, bueno, hay como actitudes distintas, ¿no? Algunos dicen, bueno, no es para tanto, hay estudios, bueno, mira, sí, pero de influencia mueren parecidos, o, en fin, hay una actitud más ambigua en algunos países o gobiernos ante una situación que es bastante perpleja, o sea, que ha dejado a todo el mundo totalmente perplejo, ¿no es cierto? Hemos leído liderazgo europeo de todos lados, leía la Angela Merkel el otro día, muy interesante. Entonces, mira, estamos en la incertidumbre, no sabemos cómo accionar, no sabemos hasta dónde llega las consecuencias, yo qué sé, ¿no es cierto?, en términos de biológicos, qué sé yo, las consecuencias, digamos, de daño que puede causar, ¿no es cierto?, este virus. Entonces, bueno, ¿cómo ves tú, como mexicano, como académico, en fin, cómo está siendo tratada la situación? En algunos países hubo, me decía un colega argentino, un shutdown, ¿no? Así como un párele, ¿ah? Y decir acá, nada, economía, chao. Aquí lo fundamental es la vida, ¿no es cierto? Y chao, y se acabó, ¿no? Y tal. Estados Unidos, para ya terminar, bueno, muy de lo que había mercado, tan dominante, un sistema sanitario bien debilón, complejo el norteamericano, pero ahí al revés, ¿no? Ahí como work, o sea, la economía tiene que funcionar. Y ahí tenemos, imagínate, una cantidad de miles de muertos y una falta, digamos, de preocupación, digamos, real, brutal.
¿no? Bueno, y en Europa otro tanto. Entonces, todo esto para preguntarte también como mexicano, ¿cómo sientes tú? ¿Cómo has recibido, has visto, has percibido la reacción de la autoridad del gobierno respecto a esta pandemia atroz? Bien, quisiera retomar una cosa que mencionaste. Cuando hablamos de la poliomielitis, dijiste, bueno, es una enfermedad que ya ha sido erradicada en parte por la universalización de la vacuna. Pues yo temo que el género humano a veces le gana la arrogancia y la soberbia, porque, vamos, tú mismo lo dijiste al comienzo del programa. ¿Quién nos hubiera dicho hoy el 29 de febrero de 2020 o el 1 de marzo de 2020 lucen tan remotos desde nuestra perspectiva como 1970 o 1968? ¿A qué me refiero? ¿Quién nos hubiera dicho hace 2 meses y medio que íbamos a estar viviendo lo que estamos viviendo? Es increíble. Es decir, nuestra soberbia tecnológica nos hacía creer que ya estábamos a salvo de este tipo de cosas. Pues no estamos a salvo. Es decir, somos frágiles y estamos expuestos a los embates de la naturaleza y lo estamos viviendo ahora globalmente. Todos estamos encerrados, estamos viviendo un momento único en el sentido de que estamos todos inmersos en esto, ¿no? Sin diferencias, no es que tal lugar esté aislado o marginado de esto. Todos estamos inmersos en esta realidad. Tristemente, esta soberbia nos llevó, bueno, a desechar el conocimiento científico y técnico y a abrazar, pues, la superchería, ¿no? Estos movimientos antivacunas que se han difundido en tantos países que uno supondría desarrollados y avanzados, pues han provocado que, por ejemplo, en México tenemos la coexistencia de 2 epidemias, la de el COVID-19 y un rebrote de sarampión, algo que creíamos que ya pues, formaba parte de erradicado, es decir, parte de un pasado superado, y no, es decir, estamos conviviendo con brotes de sarampión muy graves que están ocurriendo en el país. La actitud del gobierno mexicano me parece que fue torpe y tardía, es decir, sobre todo porque tuvieron la perspectiva de 3 meses. Es decir, hace 3 meses o hace 4 meses empezamos a saber, empezó a fluir la información proveniente de Wuhan, de China, la propagación en Asia. Vimos los ejemplos diversos de cómo enfrentar, que han sido distintos, es decir, el caso sudcoreano, que ha sido, por lo visto, muy eficaz. Los casos, pues, para mí todavía inexplicables, de Italia y España, países que tienen una red sanitaria muy desarrollada y muy avanzada y que, sin embargo, han sufrido unos estragos terribles de la pandemia. Lo que tú dijiste, bueno, que ciertos países han privilegiado la salud, caso que yo sé de Argentina, respecto a Brasil, que Brasil ha tratado de desestimar la importancia y la gravedad de esta enfermedad, el presidente Jair Bolsonaro, frente a la Argentina, que sí cerró toda la actividad, ¿no? Y que aparentemente está enfrentando con mayor éxito que Brasil o que México la pandemia. Aquí el presidente López Obrador desestimó la gravedad, incluso alentó a la población a que saliera a las calles, que saliera a consumir para que la economía no se colapsara, y pues no sabemos a ciencia cierta de qué magnitud va a ser esto. Hay gente que cree que están falseando las cifras, ¿no? Es decir, ahora hablamos de que México tiene poco más de 2,000 fallecimientos y cerca de 20,000 casos confirmados, que cifras pues, que si las contrastamos con Estados Unidos, país con el que limitamos, son extraordinariamente bajas, o incluso con Italia y España, son mucho menores que las de esos países. Pero vemos cómo incluso en los países desarrollados las respuestas han sido muy desiguales. Todavía no sabemos si el experimento sueco será exitoso o no, esta cosa de la inmunidad del rebaño que intentaron en Gran Bretaña, pero que luego se retractaron, que el propio primer ministro Boris Johnson se contagió de la enfermedad y tuvo que entrar a la unidad de cuidados intensivos. Y en Estados Unidos estas reacciones terribles de gente, de manifestantes armados que irrumpen el Capitolio de Lansing, Michigan,
amenazando a la gobernadora, exigiendo que se vuelva a la actividad económica en aras de una supuesta libertad, ¿no? Bueno, pues a mis ojos es incomprensible. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que el otro tema que quisiera también comentar contigo y también pedir tu opinión, muy interesante lo que has referido, que claramente lo hemos comentado en otras ocasiones, que es, tú que residiste años, también te formaste en Inglaterra, en fin, y residiste un buen tiempo en Francia, en fin, también en España. Y tienes un libro además sobre política exterior, acabas de lanzar hace poco un libro, bueno, política exterior de Brasil, ¿no es cierto? También, y te has especializado en el área de política exterior también y todo el tema de España y Europa y los países mediterráneos. Preguntarte un poco para ilustrarnos, porque también esto lleva a esta pandemia miserable, bueno, lleva a que uno se aísle cada vez más, ¿no? Y tú estás casi en tu pieza, en tu cuarto, ¿no es cierto? Ni siquiera en tu barrio, entonces es terrible. Entonces uno dice, bueno, ni el vecindario, ¿cómo estará allá? ¿Cómo estará el barrio de allá? De hecho, yo estaba acá en mi comuna, en una cuarentena forzosa, absolutamente encerrado acá, Alicanto, a lo medieval, ¿no? Tipo medieval, closed down, ¿no? Así encerrado. Entonces, lo que te quiero preguntar, querido Mario, la Unión Europea ha sido una promesa muy importante, la conocemos, muy progresista, muy interesante, de integración regional, etcétera, de tener una moneda única, en fin, una cierta unidad política. España entró a la modernidad de alguna manera y también de la mano de la Unión Europea, etcétera. Y con algunos países ancla, ¿no? Ya no está Inglaterra, pero está obviamente el peso económico de Francia, Italia, un poco menos, pero sobre todo de Alemania. Entonces, esto es como para señalarte un poco, tú mencionaste al inicio, ¿no? España e Italia, que realmente fue muy duro, ha sido muy duro, ¿no? Bien doloroso, la cantidad de fallecidos, etcétera. ¿Cómo ves la Unión Europea? ¿Cómo ves más allá el rescate? ¿Cómo se proyecta? ¿Cómo esto de sálvese quien pueda? ¿O en el fondo la Unión Europea ve que la única manera de defenderse en un mundo tan hostil y tan complejo, donde incluso la relación de fuerza a nivel mundial empieza a modificarse de alguna manera, la Unión Europea va a seguir? ¿No es cierto? ¿Cuál sería, a tu juicio, como la fotografía que hoy día tú le sacarías a la Unión Europea en relación a esta pandemia y a su proyección? Pues bien, bueno, comparto contigo y con otros amigos pues este entusiasmo por el proyecto europeo que tanto nos ilusionó y nos entusiasmó, sobre todo pues a los latinoamericanos, como un modelo a seguir, un modelo a emular, ¿no? Este proyecto tan aparentemente utópico, pero que estaba dando unos frutos muy concretos y muy claros, ¿no? Es decir, la supresión de las fronteras, la movilidad de las personas, la libre movilidad no solo de las mercancías y de los dineros, sino de las personas, es decir, la posibilidad de que los italianos se establecieran en Berlín, que los alemanes se establecieran en Madrid, etcétera, etcétera. Esta idea de Jean Monnet y de Robert Schuman, que, bueno, buscaba como último objetivo el establecimiento de unos Estados Unidos de Europa, que pusiera fin a los conflictos y a las guerras que desgarraron durante la primera mitad del siglo XX a ese continente, pues con proyectos tan ambiciosos como el proyecto Erasmus, ¿no? De movilidad académica, que lleva jóvenes a movilidad universitaria, o, bueno, el propio euro, ¿no? La moneda común que, bueno, pues se buscó para rivalizar con el dólar como una moneda de intercambio internacional. Y sin embargo, bueno, las propias limitaciones que este proyecto tan ambicioso ha exhibido a lo largo del tiempo, sobre todo de los últimos 20 años, la imposibilidad de establecer una política exterior. Lo vemos que ante las distintas crisis, los 27 miembros de la Unión Europea reaccionan de distinta manera, y eso, bueno, pues los ha llevado a que otra vez llamen a Estados Unidos a que arbitren los conflictos internacionales,
ante la imposibilidad de llegar a una política exterior común, no, cosa que no logró ni Javier Solana, ni Federica Mogherini, ni ahora, ay, se me fue el nombre de este. Sí, no te preocupes, a mí también está. Sí. Del comisario. De Relaciones Exteriores. Bueno, exactamente. Este catalán que fue candidato cuando. Borrell, ¿no fue Borrell? No, no es Borrell, ¿no? Exactamente. Josep Borrell. Josep Borrell, exactamente. Gracias. Que no ha logrado coordinar una política exterior común. Mucho menos una política fiscal común que permitiera que, bueno, la crisis del euro del 2008 al 2012-13 fuera resuelta de una manera más coordinada. Bueno, vimos la reacción feroz del entonces ministro de Finanzas de Alemania, de Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, frente a la crisis griega, ¿no? Que, bueno, que provocó una humillación terrible del país heleno por los países del norte, utilizando todos estos estereotipos peyorativos, negativos, ¿no? Del sur indolente frente al norte industrioso, ¿no? Sí, esta idea peregrina que, bueno, llevó a mucha gente a creerse estas consejas y estas supercherías. Yo te cuento a manera de anécdota, un amigo alemán en plena crisis me dijo, bueno, es que el problema es que los choferes de los autobuses urbanos municipales de Atenas ganan 3,000 euros al mes. Entonces yo en tono de sorna y de broma le dije, bueno, pues resolvamos la crisis, vámonos a conducir autobuses municipales a Atenas y todos ganaremos 3,000 euros, porque era evidentemente una conseja que había propalado toda esta prensa sensacionalista como Das Bild, y que la gente culta estaba dispuesta a creer que era cierto, ¿no? Eso dejó unas heridas muy profundas. Recordemos cómo, bueno, pues el Economist acuñó ese muy lamentable acrónimo de los PIGS, ¿no? En resonancia de los BRICS, que los PIGS, los cerdos, eran Portugal, Irlanda, Grecia y España, ¿no? Es decir, los países del sur, que eran países parásitos, que eran países indolentes, que querían vivir de las ayudas y de las ayudas del norte europeo, ¿no? Los países industriosos europeos, los que siempre tenían finanzas sanas, cuando recordemos que Alemania fue el primer país en incurrir en el déficit que prohibía la política financiera común del Banco Europeo. Y bueno, está volviendo estos prejuicios, como dices tú muy, muy certeramente, el hecho de que estamos encapsulados, que estamos enclaustrados, que estamos aislados, hace que afloren nuevamente nuestras pulsiones aislacionistas, nuestras tentaciones proteccionistas, ¿no? Es decir, si esta es una enfermedad que nos llegó de China, como algunos dicen, bueno, acabemos con la globalización, concentrémonos en nuestro numantinismo, cada quien por su lado, ¿no? Que cada quien sálvese quien pueda, como bien dijiste, y esto pues está haciendo una mella terrible en la Unión Europea. Vimos que en un momento de crisis tan grande falló la Unión Europea, es decir, la respuesta de países señeros, como son Francia y Alemania, ante el brote pandémico aparentemente imparable en Italia, fue cerrar sus fronteras, y cerrar sus fronteras a la exportación de productos médicos de primera necesidad, como eran las mascarillas, como eran los respiradores mecánicos o los ventiladores, etcétera. Imaginen ustedes, bueno, cómo se recibió esto en Italia, el contraste de que pues, los supuestos socios y aliados te cierran las fronteras y que los que te están mandando ayuda son los chinos, ¿no? Que también sabemos que los chinos es una estrategia propagandística, no es altruismo tampoco. Bueno, están ellos tratando de ejercer una nueva hegemonía, lo estamos viendo todos los días. Pero luego las reacciones terribles, para mí lamentables, sobre todo del primer ministro holandés, Mark Rutte, y de su ministro de
de finanzas, Wopke Hoekstra, que se refirieron en los términos más peyorativos a España, a Portugal. Por cierto, Portugal ha tenido un mejor récord que los holandeses, hay que decirlo, por cierto, para socavar estos estereotipos otra vez, ¿no? De que pues casi quieren vivir de las ayudas y que no hacen, que si han tenido estos cuadros, pues se lo buscaron ellos mismos y que ellos no van a lanzar un rescate, porque pues vemos que ahora hay dos bloques, ¿no? Este bloque constituido por sobre todo de España, de Pedro Sánchez y de Italia, y ahora apoyado por Emmanuel Macron de Francia, pero también por Irlanda y por Luxemburgo, de manera sorpresiva, que busca que se lance un plan Marshall de rescate de estos países, que haya un plan financiero común, europeo, que ayude a mitigar los estragos que ha provocado esta pandemia, no solo en la salud de España y Italia, sino en los efectos económicos que ya se advierten devastadores. Según cifras muy recientes, se habla de que el Producto Interno Bruto español va a caer en este primer trimestre menos 9%. Entonces podemos hablar de que a fines de año vamos a estar hablando de caídas de 2 dígitos. Entonces, si uno pertenece a un bloque y el bloque no defiende en estas circunstancias, pues esto puede provocar precisamente mayor resentimiento, mayores heridas, que redunden en el ascenso de partidos extremistas, de partidos populistas, de partidos ultranacionalistas, que rechacen el proyecto europeo y que suman otra vez ese continente en el tribalismo, que pues ya lo vemos con los separatismos catalán, vasco, corso, bretón, flamenco, bávaro, etcétera, ¿no? Que pues nos llevaría a una Europa balcanizada en vez de esa Europa unida que tanto hemos admirado. Muy bien. O sea, claro, es muy probable lo que tú estás diciendo, que más que integración en el próximo tiempo con la crisis económica se va a producir un aislamiento mayor, un encierro mayor. Bueno, Mario Ojeda Rebás, no quiero tomar más de tu tiempo, estamos en un fin de semana muy grato, estamos aquí encerrados, cada uno en su isla, cada uno en su colonia, en la colonia Narvarte, Hipódromo, las distintas colonias, me acuerdo muy bien, yo viví en San José de los Insurgentes, ¿no? Me acuerdo cuando estuve en México. ¿Estás en Vitacura o en Las Condes? No, yo soy un clase mediero histórico de Ñuñoa, del barrio de Ñuñoa. De Ñuñoa, del barrio de Ñuñoa. Así es. Bueno, quiero agradecerte estas palabras, o sea, agradecerte que nos pudimos por fin comunicar. Vamos a seguir en comunicación ahora con mayor fluidez, espero. Así que te mando desde acá de Chile y desde Ñuñoa, te mando un tremendo abrazo y te agradezco muchísimo que te hayas comunicado conmigo. Mi agradecimiento y un abrazo para ti, para tus alumnos. Muchas gracias. Chao, chao.